yo les urgiría y señalaría que se necesita reflexionar por qué el occidente se deterioró al punto en el que estamos ahora. Y también estoy de acuerdo con Oleg Düring que de la situación en Alemania y en Europa no está mucho mejor que la de aquí. Quiero señalar el hecho que mi finado esposo, Lyndon LaRouche, ha escrito muchos artículos y Jack mencionó uno de ellos, yo mencionó otro ayer, donde él ya en los 60s de manera singular reconoció el cambio de paradigma que estaba sucediendo entonces y el optimismo del periodo de Kennedy, cuando Kennedy, eh, él y en el 50 aniversario de la muerte de Kennedy tuvimos un hermoso concierto del Requiem y tocamos extractos de discursos de Kennedy y pueden ir a la página nuestra y verlo. Es como otro universo. Kennedy decía de que no hay un límite a la perfectibilidad de los seres humanos y muchas más cosas como de esto sobre el desarrollo de los países en desarrollo y era un paradigma completamente diferente. Y cuando lo mataron y su asesinato fue encubierto, ese fue el inicio del cambio de paradigma. Y luego se tuvo la contracultura del sexo, del rock y de las drogas que mi esposo reconoció de manera singular y ese fue lo que destruyó el potencial cognitivo de la población y él advirtió una y otra vez que se le detuviera y les pido que estudien cómo LaRouche pudo identificar que de una precisión científica y lo que vemos ahora en términos de todos los elementos que el señor describió, el señor Wahab, de estas fuerzas del paradigma neoliberal que que tiene la forma de que todo se vale, todo se puede hacer y esa es una de las razones por las que son incapaces de enfrentar la pandemia del COVID. Por ejemplo, en Alemania se tiene ahora una explosión de la cuarta oleada y en algunos países europeos están hay van más de 1000 casos, que es muy alarmante. En Estados Unidos todavía no se, a pesar de no se ha controlado y esto es porque la gente pone esta individualidad extrema por encima del bien común y una vez que tienen esta idea no tienen un motivo para que la comunidad y el país funcione, entonces no aceptan consejos de los doctores ni de nadie más. Así que estos son síntomas del mismo, de lo mismo, el derrumbe de la educación, lo que se ven en los medios, la falta de lo civil, de que mucha gente ha observado, todo es el resultado final de ese cambio de paradigma neoliberal, de los valores neoliberales, de la contracultura del rock, del sexo y las drogas y todos los aspectos de esto. Y a menos, y mi esposo dijo muchas veces que a menos que corrijamos eso y reemplacemos ese paradigma con un verdadero renacimiento de la cultura clásica que pone la imagen del hombre al frente, como Robert Beltrán decía, que cada ser humano está hecho en la imagen del creador y no lo estamos viendo de manera religiosa, pero hay una conexión más profunda ontológica que es la imagen del hombre y el concepto del universo. El hinduismo, por ejemplo, es algo dice que el orden cósmico afecta cómo la gente se comporta y Nicolás de Cusa habla de el microcosmo y el macrocosmo que es gobernado por lo mismo. Se encuentra la misma idea en casi cada cultura, que hay tal conexión entre la imagen del hombre y la identidad del hombre y la manera como
se relaciona él con el universo físico en general. Y creo que se debe retornar a a estos cimientos metafísicos ontológicos de la imagen del hombre y regresar a la idea de la ley natural, a la idea del humanismo, a la idea de la belleza en la cultura, que es lo que hace que la cultura, Schiller decía, una un arte que no es hermoso, no es una pieza de arte y hay muchas cosas, pero necesitamos un renacimiento clásico porque si la gente tuviera la idea de que su objetivo es autoperfeccionarse en sus vidas para hacer un mejor servicio a su país en su totalidad y a la humanidad en su totalidad, se detendría. Eso es lo que los chinos están haciendo. Están tratando de mejorar las cosas porque saben que eso se debe hacer. En el occidente nadie está tratando de mejorar las cosas. La gente quiere tener más dinero, más de esto. Necesitamos este cambio de paradigma y creo que como estamos en la emergencia, estamos hablando de Afganistán, creo que esto y en Haití, y podría agregar Yemen, pero quiero decir Afganistán y Haití son los dos lugares donde este cambio de paradigma debe volverse en un hecho y no solo quedarse en palabras. Mi nombre es Denise Rainey. Soy educadora jubilada en el norte del estado de Nueva York. Fui maestra en un aula durante 20 años y administradora de escuela durante 20 años en el distrito urbano. Antes de jubilarme, tuve la suerte de ser elegida por una organización llamada la Iniciativa para un Intercambio con China. Mientras estábamos allí, nos reunimos con los ministros de educación locales para discutir las comparaciones entre la educación china o lo que observamos y el sistema estadounidense. Los educadores chinos estaban más interesados en hablar con nosotros sobre cómo aumentar la enseñanza, por así decirlo, de la creatividad y en comparar cuáles serían nuestras sugerencias para sus sistemas. Así que los días que pasé con los de primaria, la mayor parte del tiempo generalmente eran de las 8 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde, con un receso de 1 hora y media a 2 horas en la tarde, en la que los niños se iban de la escuela a casa. Tal vez comían, tenían tareas del hogar, practicaban un poco con sus familias y luego regresaban para una segunda ronda, por así decirlo. Así que era un día muy largo. Cuando los maestros observaban que los niños estaban batallando con algo que se les había enseñado en la sesión de la mañana, era común. Vi varias veces que el maestro esperaba para encontrarse con el padre o el abuelo que venía a recoger al niño y luego decirles, su hijo o su nieto está batallando con la lección de esta mañana y luego en lugar de irse para el descanso de 1 hora y media a 2 horas, el padre o abuelo iba a la escuela con el niño y el maestro volvería a enseñar inmediatamente allí con la familia. Y luego se esperaría que la familia se fuera a casa y durante la noche y el resto de la semana trabajara en la habilidad o la lección con la que el estudiante estaba batallando en casa. ¿Cómo les enseñan a tener responsabilidad a sus estudiantes? ¿Cómo les enseñan la pertenencia y el orgullo de dónde están y de lo que tienen? Los estudiantes se dividen en equipos y cada equipo toma su tarea de manera como una rotación para limpiar la escuela y toman esto muy seriamente. Había grandes salones donde se impartían otras clases y materias. Abarcaban desde temas tradicionales chinos como caligrafía,
instrumentos musicales tradicionales hasta instrumentos musicales contemporáneos. Vimos que se enseñaba violín, se enseñaba piano, la cítara china y varios otros instrumentos tradicionales chinos que se enseñaban en la clase de música. La gran parte de lo que aquí consideramos extracurricular formaba parte del plan de estudios básico allí. Cada persona que hablaba inglés con la que yo podía hablar y preguntarles, ¿saben? Los niños aquí parecen tan positivos y entusiasmas sobre lo que están haciendo. La respuesta que tuve era que ellos son una economía en desarrollo y que los chinos tienen un gran sentido de optimismo y entusiasmo por su futuro. Los estudiantes llegan todos los días sintiendo que tienen un propósito y saben que están siendo educados para servir a su nación en el futuro. Así que, a diferencia de aquí, donde podríamos decir a un niño de 6 o 7 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Podría decir una bailarina o un jugador de fútbol. Las respuestas allá estarían más vinculadas prácticamente a las necesidades del país. Estamos construyendo ciudades y nuestro país necesita científicos, así que voy a ser un científico o voy a ser un ingeniero y voy a trabajar y voy a construir esos edificios o voy a ayudar a que nuestro sistema médico mejore. Cuando fuimos a las secundarias o a preparatorias, había un sentido muy claro entre los estudiantes en torno a lo que estaban aprendiendo y de hecho sabían que iban a aplicar esto cuando finalmente salieran al mundo laboral. Así que durante la era de John Kennedy, hubo un gran impulso para que las escuelas estadounidenses se pusieran al día con los avances en las ciencias y las matemáticas. La NASA impulsó el plan de estudios estadounidense durante ese periodo. En este momento no veo nada que impulse ese sentido para los estadounidenses, los estudiantes, de que tenemos algo que lograr, tenemos algo que hacer, necesitamos ser más competitivos. Creo que lamentablemente los medios estadounidenses dicen con mucha frecuencia, oh, somos la economía más fuerte del mundo, tenemos el mejor sistema educativo del mundo, tenemos el mejor sistema universitario del mundo. La gente que sabe que eso ya no es cierto. Ninguna de esas declaraciones son precisas o es precisa. Lo que es triste es que los estudiantes estadounidenses y los sistemas escolares estadounidenses en general no tienen una idea de lo que nos esforzamos por lograr como una nación. Realizamos una competencia el año pasado para niños de entre 6 y 10 años de edad para diseñar una escuela del futuro. Y tuvimos un miembros del jurado muy fuertes de Tsinghua, Tongxi y de CAFA y también de varios institutos de educación. Así que está la competencia final. Tuvimos 36 niños de centenares de niños que tuvieron el honor de ser candidatos para el premio final. Todos son muchachos jóvenes, chicos, y se atreven a hablar sobre sus ideas en frente de un público de centenares de personas. Algunos niños decidieron colocar su escuela debajo del mar. Empezaron a investigar estos asuntos, cómo transferir a los seres humanos abajo, por debajo, como 500 metros por debajo del mar. Y están empezando a encontrar el camino para todos estos mecanismos. En este caso, no solamente están mostrando una pradera muy bella y muy bonita de muchos colores, sino también están usando
alguna arquitectura tradicional de Mongolia interior y colocando esto en esta maqueta y realmente rodeado por el ambiente natural. Muchos de estos niños jóvenes tienen destrezas impresionantes para poder dibujar y con colores. Por ejemplo, ella realmente es muy buena para dibujar a mano alzada. Empezó con un punto nada más, con una línea nada más, y le fue muy fácil dibujar todo en este dibujo. Algunos de los muchachos eran mejores para hacer modelos hechos a mano. El del lado izquierdo, él hizo esta estructura increíble, blanca, que es muy abstracta, referencia a los modelos blancos de los arquitectos profesionales, pero hicieron un espacio muy complejo de capas y están tratando de crear en la estructura para que sea razonable y explorar cómo la gente o usuarios pueden moverse en este espacio que es impresionante. Es asombroso. Del lado derecho ya entienden que tienen que solapar o sobreponer la arquitectura china tradicional en la naturaleza con aguas y montañas y contrastar eso con los rascacielos enormes de la ciudad de Pekín, que es una idea asombrosa. Así que yo pienso que en el futuro la educación estética o educación en arte no se debe limitar a crear dibujos bonitos y pinturas nada más. Eso debe ser una destreza fundamental para los muchachos, pero cómo utilizar todas estas capacidades para resolver problemas reales y también crear algo más complejo para que los muchachos puedan realmente explorar el mundo por cuenta propia y encontrar las respuestas con sus propias manos, sus propios ojos. Ese es nuestro punto. El Squid Game y lo que vendrá. Las ideas son lo que se requiere como fuente para el aumento del poder del hombre sobre la naturaleza a fin de generar una plataforma económica que aumente nuestra densidad relativa potencial de población. La formación de ideas basadas en principios y la concentración de nuestras capacidades creativas en dichos principios es lo que nutre nuestro poder de descubrimiento. Esto es lo que define nuestra capacidad para crear un futuro, la capacidad de sobrevivir como especie. Si se destruye ese poder para generar ideas, se destruye el futuro. Es precisamente lo que está sucediendo aquí y ahora. Bajo los rayos permanentes de emociones crudas y bestiales lanzadas a través de las pantallas de nuestros equipos digitales. Nuestros adolescentes y niños están inmersos en un universo que combina videojuegos hiperviolentos, basura y hechos sangrientos, pornografía y series de televisión promovidos por Netflix en particular, que transmiten un mundo de fantasías virtuales que destruye la concentración de nuestras capacidades creativas. El flujo de imágenes apunta a los modos no cognitivos de las imágenes de la vida de fantasía asociados a las compulsiones eróticas, a la violencia bestial. Si dejamos que este asalto continúe, el resultado será que no tengamos futuro. Estos no son solo trucos de una contracultura controlada por fuerzas comerciales, es una intención geopolítica de infantilizar y bestializar a través de piratear nuestras mentes. Es una política consciente de la oligarquía angloamericana de transformar a los ciudadanos en sujetos enfermos de una indiferencia depravada a los crímenes reales y propensos a la sumisión deliberada de los poderes dominantes. Una transformación en mirones impotentes de varios tipos de juegos de tronos. Algunos de ustedes pueden considerar que lo que estoy diciendo como un punto de vista conspirativo. Voy a comenzar mostrándoles
algunas imágenes relevantes y luego adentrarme en la esencia de un artículo crucial escrito por Lyndon LaRouche en 1997, The Wells of Doom, instándonos a no aferrarnos al barco que se hunde de una malvada conspiración abierta, creado por H.G. Wells, el lacayo de la oligarquía británica. This is the Queen of England. La reina de Inglaterra visitando la escenario de una serie de televisión llamada Juegos de Tronos en la provincia británica de Ulster, serie que vieron miles de millones de seres humanos en todo el mundo, como una droga adictiva que mezcla fantasía, sexo, violencia y ansia de poder. La reina avanza al trote por delante del príncipe Felipe, que había tocado sádicamente con sus dedos lo afilado de las armas pseudo-medievales. La reina llega entonces al trono de hierro, hecho de espadas pertenecientes a terratenientes derrotados. Y los actores de la serie le proponen sentarse en el trono. Ella responde sin rodeos que no, porque obviamente cree que su propio trono le da más poder. Entonces, ¿por qué la reina de Inglaterra visitaría el escenario de Juego de Tronos y saludaría al reparto? La reina de Inglaterra revisando a los actores de una serie de televisión. Pues ahí tenemos una ilustración del poder no tan blando de una monarquía que examina con indiferencia perversa una de las principales armas de su poder ideológico: jugar con la bestialización infantil de nuestras emociones. Mi presentación se titula ¿Cómo la crisis en la educación no es solo una crisis de la educación? Lo que estamos presenciando es un colapso total de la sociedad. Al menos hablaré en nombre de Estados Unidos y sospecho que también de Europa Occidental. ¿Qué más podemos concluir cuando el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, dice que tan solo 7,000 millones podrían evitar que decenas de millones de personas mueran de hambre y ningún individuo o grupo de individuos da un paso al frente para hacer algo al respecto? Estoy muy preocupado y perturbado por lo que veo que sucede en mi país adoptivo, Estados Unidos. Yo vine aquí como un estudiante graduado hace 25 años y cuando miro en el interín, veo que este país está en declive de manera precipitosa. Su educación, economía, su sistema político, es lo que le llaman la cultura, sus medios, el entretenimiento, valores, etcétera. Me preocupa mucho el país y mi lugar en él. Me es difícil estar cómodo y sentirme seguro o a salvo o cuando uno mira las noticias o uno va a caminar en las calles. La violencia, el sexismo, la división de clases, alguno de la falta de humanidad que existe, eso me preocupa mucho. Y también este país, su élite dirigente podría llevarnos a grandes problemas. Así que espero que se haga algo y debemos empezar con la educación y debemos hacer esto la principal prioridad como individuos, grupos, comunidades, la nación y el gobierno. Mi obsesión es realmente Afganistán, mi país de donde provengo. Todos hemos visto y señalado que este es un país al borde y esto ha sido hecho por el hombre. Esta es una crisis creada por Estados Unidos y sus socios criminales con la colusión de los llamados gobiernos afganos en los últimos 20 años. Como saben, mucha gente en este momento están con hambre, enfermos. Van a morir de hambre, está volviéndose muy frío y tenemos el COVID-19, el país está bajo una sequía, no hay dinero, no hay gobierno, no hay escuelas,
no hay doctores, no hay medicina, no hay calefacción, no hay ni siquiera agua potable. Y como dije, esto es hecho por el hombre. Hay poderes que de manera deliberada produjeron esta situación y yo creo que moralmente, éticamente, para componer esta situación lo más rápido posible, y esa es mi obsesión. Gracias. Bueno, parte lo hemos discutido en conferencias anteriores, empezando con la conferencia del Instituto Schiller en julio, donde pasamos por las razones de que la guerra en Afganistán fue incorrecta, no fue bien definida desde el primer momento. Los militares estadounidenses y europeos claramente no era manejable en el 2010. Los papeles de Afganistán, solo algo referencia a eso, que está llegando tardíamente a la discusión, pero tuvimos muchas de estas discusiones y le quiero recomendar que vaya a estas conferencias anteriores que tenemos archivadas en nuestra página electrónica, porque estamos en medio de tratar de resolver todo esto. Coincido totalmente que se cometieron muchos crímenes y también creo que la falta de acción de Occidente ahora, después de que le hicieron esto al pueblo de Afganistán por 20 años, dejar al país sin nada económicamente. Gastaron $2 billones, solo Estados Unidos, y luego Alemania otros 16,000 millones, algo así. Pero no ha quedado nada. 2 semanas después de que el gobierno previo se fue a Estados Unidos, resulta que había cero, nada se invirtió. Entonces esto es un crimen y absolutamente insisto que Occidente, Estados Unidos y las naciones de Europa y la OTAN que estuvieron ahí tienen una responsabilidad absoluta para tomar cartas en el asunto. Lo mínimo que tiene que hacer es soltar el dinero que es del pueblo de Afganistán. Y según lo que dice Beasley, el 95% de la población están en peligro agudo de morirse de hambre y de frío. Esa es la realidad de entrada. Uno puede pensar lo que uno quiera pensar de ellos, pero hablando de derechos de las mujeres, sino tratar de salvar la vida de 95% de las mujeres, obviamente es una hipocresía que existe en Occidente. Quería decir eso y realmente lo quiero invitar a que nos ayude porque estamos tratando de forjar una alianza de personas que puedan colocar las soluciones a corto plazo, ayuda humanitaria, pero también integrar a Afganistán en la iniciativa de la Franja y la Ruta, esos proyectos que es la única perspectiva factible para tener un verdadero desarrollo económico a corto plazo. Una de mis preocupaciones más grandes es que los estadounidenses son ignorantes y peor que eso es la indiferencia ante lo que está sucediendo en otros países en el mundo, no solo en la rama educativa, sino social. Si uno va a Europa, es muy fácil tener una conversación sobre la política y los europeos les gusta hablar de la política y están mejor informados que los estadounidenses de lo que está pasando alrededor del mundo o en China. Saben, no hay aquí internet. En China escuchamos que dicen que no hay internet y que cortaron esto. No podría ser esto lo más falso. El equipo administrativo y el equipo de liderazgo con el director con el que trabajé de la escuela me informaba cada mañana de las cosas que estaban llevándose a cabo en Estados Unidos, que sucedían en el mundo y las crisis naturales sobre alguna historia, algún crimen. Cuando estaba en Estados Unidos, estaba mejor informada en China que probablemente habría estado aquí. Mi punto es que me preocupa que los estadounidenses necesitan despertar, para decirlo así, y ser más alertas de lo que está sucediendo en otros países. Los estadounidenses asumen que saben lo que está sucediendo en el mundo y la gente en otros países no lo saben, y eso no podría ser lo más alejado de la verdad. Y por supuesto,
Hay que empezar con el sistema educativo y se ha escrito mucho sobre lo que está sucediendo en el sistema educativo y sobre se necesita una reforma cultural, y el primer paso es que los estadounidenses sepan de esto y se tiene que cambiar para volverse más informados de lo que está sucediendo en otras partes en el mundo. Y vean los programas absurdos que ven en la televisión. Pero se necesita hacer mucho más porque el estadounidense promedio es muy ignorante de lo que está pasando en otras partes. Gracias. Yo diría que son infelizmente ignorantes porque los estadounidenses son infelices, pero podrían ser felices si hicieran algo para bien.